La verdad que yo no me encontré con nada porque fundamos la mascarada, ¿no? Nosotros veníamos de, yo venía, perdón, y Marisa Marcheta también, y dos o tres integrantes más de la mascarada en ese momento de esa camada fundacional. Veníamos de la repicante se desarma y se arma la buena moza, murga de todos hombres, y la verdad que yo tenía ganas de seguir haciendo algo con la gente que había pegado muy buena energía y onda, y entre ese caso era Marisa. Y bueno, decidimos seguir como lo que estábamos aprendiendo, que era la murga estilo uruguaya. En ese momento había una gran movida de murga porteña en Mendoza, y solamente había sido la repicante, creo, no, espero no cometer agravios con esto de que no tengo buena memoria. Pero creo que éramos las únicas dos murgas. Primero fue la repicante y luego de ahí se desprende Mascarada y Buena Moza. Por muchos años fuimos las dos. Y entonces yo me encontré con todo por hacer, con todo por limpiar el terreno que estaba sucio, para dónde vamos a enmarcar, qué vamos a pensar, cómo vamos a trabajar, desde dónde, para qué, por qué. Fue maravilloso descubrirnos desde ahí y empezamos a ensayar con un grupo, entre ellos estaban, no me quiero olvidar, me voy a olvidar, perdón. Pero bueno, es importante por ahí destacar, qué sé yo, que me pasa que por ahí la mascarada cuando se armó. No sé, yo no tenía la intención de que fuera murga de mujer. Me parece que lo que se buscó fue seguir expresándonos, seguir creando. Yo estaba ingresando en la universidad, en la facultad de teatro. Tenía ganas de seguir incursionando, investigando qué pasaba ahí, así es que empezamos a ensayar, empezamos a realizar esta división de voces, nos ayudaron con los arreglos, Marisa hizo las canciones y arreglos de algunas canciones. Eh, Estrenamos nuestro primer espectáculo, que era Nuestras Lechuzas Internas, se llamaba el espectáculo, y hablaba un poco, bastante de los miedos del ser humano, desde la niñez hasta la vejez. Y era re tierno, sí, re tierna, esa es la palabra que definiría para mí, nuestras lechuzas. Y nosotras, el 28 de diciembre estrenamos ahí en la Municipalidad de Capital. Mi experiencia en la dirección escénica de La Mascarada fue de muchas formas, porque fue una tarea que me involucró durante muchos años en el tiempo, desde el 2007, si mal no recuerdo, hasta el 2013. En ese tiempo, ¿con qué me encontré? Creo que primero me encontré conmigo misma. Para mí realizar esa tarea surgió dentro del plano de lo impensado, no estaba contemplado en mí, o tal vez de manera consciente, eh, transitar la dirección escénica de un grupo, la dirección escénica teatral, en ese momento. Pero bueno, surgió a partir de una redistribución de roles y tareas en el año 2007, cuando Marcela Aravena, quien hacía la dirección escénica hasta ese entonces, se había retirado hacia nuevos rumbos, y eso implicaba una reorganización grupal. Y si bien muchas compañeras tenían recorrido ya en la mascarada, en el género, lo impensado tiene que ver también con mi camino personal, porque yo recién había entrado a la murga en el año anterior, y en el año anterior, en el 2005, había empezado a estudiar teatro en la facultad, y no tenía un recorrido previo de un camino actoral, teatral o escénico. Me había hecho muy pocas preguntas al respecto de qué era hacer teatro y qué era, menos que era hacer la dirección escénica de algún espectáculo. Pero esa ingenuidad creo que fue la que me llevó a lo que hice en ese lugar, en esa tarea, a transitar esa tarea, al menos en los primeros años, desde un lugar así muy inocente, pero muy contagiado por el impulso del deseo de estar en la grupalidad, de querer participar, de encontrarnos, de descubrir el género, de descubrir sus posibilidades, de los lenguajes teatrales, desde el canto, desde la escritura. Y todo eso de alguna manera
enamoró, digamos. Era de repente, yo estaba empezando a hacer teatro y de repente había muchas cosas con las que se podía jugar y crear y muchas personas. Entonces eso me metí de lleno, digamos, en eso. Y fue desde ahí que, que algo de eso me llevó a ocupar ese lugar y fue desde ahí que empecé a crear o ver las posibilidades de creación con eso. Entonces, bueno, ¿con qué más me encontré? Con que la dirección escénica para mí no es una tarea que haya hecho en ningún momento sola, digamos, en soledad, si bien es una obviedad porque siempre el grupo era numeroso, de más de 15 personas. Hay algo en el pensamiento de desde dónde vamos a crear un espectáculo, que siempre lo hice con otras y siempre cruzado también con otros lenguajes en simultáneo. Por ejemplo, el primer espectáculo que hicimos en mi tarea de dirección escénica fue Frunciendo el Sueño, que estrenamos en el año 2009, lo escribí casi en su totalidad con Erika Tankilevich, fue un proceso súper hermoso para mí. Esto también, el ejercicio de escribir con otra persona y en ese momento estar pensando en cómo las compañeras iban a poner en escena eso que estábamos escribiendo, que a la vez lo estábamos escribiendo a partir de ellas, de pensarlas, de, de, de imaginarlas en tales o cuales personajes. Entonces el espectáculo que hicimos en mi tarea de dirección escénica fue Frunciendo el Sueño, que estrenamos en el año 2009, lo escribí casi en su totalidad con Erika Tankilevich, fue un proceso súper hermoso para mí. Esto también, el ejercicio de escribir con otra persona y en ese momento estar pensando en cómo las compañeras iban a poner en escena eso que estábamos escribiendo, que a la vez lo estábamos escribiendo a partir de ellas, de pensarlas, de, de imaginarlas en tales o cuales personajes. Entonces el proceso de escritura de alguna manera era simultáneo al proceso de la creación escénica y a la vez en simultáneo con el lenguaje musical, ¿no? Como pensando con qué melodías escribiríamos tales canciones, qué melodía nos gustaría para tal personaje, para tal cuplé, y eso. Entonces ese cruce de lenguajes es lo que finalmente termina siendo la creación escénica en el espectáculo, o lo que terminó siendo la creación escénica en el espectáculo. En eso, bueno, y en lo puramente escénico, digamos, con qué me encontré, fue con eso, la posibilidad de jugar con un montón de corporalidades y de materialidades y que estaban súper dispuestas a eso, a jugar, a crear, a ser guiadas desde ciertas pautas que yo proponía, pero que también fue un reproceso de aprendizaje para mí en ese lugar, que en el primer espectáculo yo estaba como muy manija, digamos, como esto del género de la murga uruguaya, de la estructura espectacular que tenía, como que ya me proponía una guía dramatúrgica y en base a eso era como una catarata también de ideas guiadas por el deseo de querer hacer, de querer conocer el género, de querer hacerlo, de probarlo y de ir descubriendo cómo se iba develando también en el grupo que ya tenía su experiencia, por más que siempre habían personas que se iban sumando y que se iban integrando a la grupalidad. Entonces para mí era medio un laboratorio y donde todo lo que iba apareciendo que era de este lugar muy genuino, desde el juego, desde el impulso. Y así se fue construyendo Frunciendo el Sueño. Después el otro espectáculo que hicimos con mi tarea en la dirección escénica fue algo Anda en el aire, salto y suena, que lo estrenamos en el 2013. Y que fue un espectáculo así más partir de la nueva estructura, soltar de alguna manera esas formas más heredadas, de la manera de hacer murga uruguaya, de la manera también que venía teniendo el grupo de crear
también de la manera en la que el grupo venía sosteniéndose como grupalidad, como dinámicas de grupalidad, como quiénes conformarían el espectáculo, si había que hacer convocatoria, cómo se iba a hacer esa convocatoria, a quiénes estábamos buscando para formar parte de un nuevo espectáculo. Como que siento que en ese momento, o al menos yo internamente, no sé si cómo se transmitió hacia afuera, digamos, qué fue bien lo que se generó, porque también fue un momento en el que yo empecé a hacer mi retirada del grupo. Creo que lo que a mí me interesaba en ese segundo momento era plantear preguntas que nos abrieran hacia nuevos lugares. Entonces fue muy partir de la no respuesta. Eso generó también nuevos procesos en el grupo, transformaciones, se fue gente, volvió gente, como siempre pasó, pero en esa instancia muy a partir de la pregunta, me parece, y de la apertura de buscar otra cosa, de investigar otra cosa. Y los textos fueron escritos más en colectivo. Yo escribí, como iba cerrando las ideas de escritura con Marina Candolino y la Romy Santinón, pero también había más escritura que quedaba como literal de las cosas que iban saliendo en cada encuentro, como había más captura, eh, más literal de esos recortes que iban apareciendo y que los íbamos haciendo encajar en la dramaturgia, y fue un proceso hermoso también. Y bueno, tanta pregunta, que tanta observación también y tanto dejar espacio para que suceda otra cosa. En eso, bueno, y en lo puramente escénico, digamos, con que me encontré, fue con eso, la posibilidad de jugar con un montón de corporalidades y de materialidades y que estaban súper dispuestas a eso, a jugar, a crear, a ser guiadas desde ciertas pautas que yo proponía, pero que también fue un reproceso de aprendizaje para mí en ese lugar, que en el primer espectáculo yo estaba como muy manija, digamos, como esto del género de la murga uruguaya, de la estructura espectacular que tenía, como que ya me proponía una guía dramatúrgica, y en base a eso era como una catarata también de ideas guiadas por el deseo de querer hacer, de querer conocer el género, de querer hacerlo, de probarlo y de ir descubriendo cómo se iba develando también en el grupo, que ya tenía su experiencia, por más que siempre habían personas que se iban sumando, que se iban integrando a la grupalidad. Entonces para mí era medio un laboratorio y donde todo lo que iba apareciendo que era de este lugar muy genuino, desde el juego, del impulso. Y así se fue construyendo Frunciendo el Sueño. El otro espectáculo que hicimos con mi tarea en la dirección escénica fue algo Anda en el aire, salto y suena, que lo estrenamos en el 2013. Y que fue un espectáculo así más partir de la nueva estructura, soltar de alguna manera esas formas más heredadas, de la manera de hacer murga uruguaya, de la manera también que venía teniendo el grupo de crear, también de la manera en la que el grupo venía sosteniéndose como grupalidad, como dinámicas de grupalidad, como quiénes conformarían el espectáculo, si había que hacer convocatoria, cómo se iba a hacer esa convocatoria, a quiénes estábamos buscando para formar parte de un nuevo espectáculo. Como que siento que en ese momento, o al menos yo internamente, no sé si cómo se transmitió hacia afuera, digamos, qué fue bien lo que se generó, porque también fue un momento en el que yo empecé a hacer mi retirada del grupo. Creo que lo que a mí me interesaba en ese segundo momento era plantear preguntas que nos abrieran hacia nuevos lugares. Entonces fue muy partir de la no respuesta. Eso generó también nuevos procesos en el grupo, transformaciones, se fue gente, volvió gente, como siempre pasó, pero en esa instancia muy a partir de la pregunta, me parece, y de la apertura de buscar otra cosa, de investigar otra cosa. Y los textos fueron escritos más en colectivo. Yo escribí, como iba cerrando las ideas de escritura con Marina Candolino y la Romy Santinón, pero también había
más escritura que quedaba como literal de las cosas que iban saliendo en cada encuentro, como había más captura, más literal de esos recortes que iban apareciendo y que los íbamos haciendo encajar en la dramaturgia, y fue un proceso hermoso también. Y bueno, tanta pregunta, que tanta observación también y tanto dejar espacio para que suceda otra cosa, que en un momento sentí también que era momento de irme y de iniciar otros caminos. No sé, no tomé mucha conciencia realmente de que dirigí una grupalidad de mujeres. No pasó por una intención, ni por un objetivo, ni como no puedo destacar, grupalidad de mujeres es diferente a grupalidad mixta o grupalidad de hombres o lo que sea, ¿no? Después de, no sé, he dirigido todos hombres, mixto. Yo creo que como para mí el proceso es el mismo y las emociones que ponemos son las mismas y la voluntad que ponemos es la misma del ser humano, entonces ahí yo ya amplío un poco el concepto de mujeres y hombres. Para mí, durante la mascarada, consolidé mi forma de trabajar frente a un grupo de... Consolidé la dirección como pasión en mi vida y consolidé esto que les digo de la manera de trabajar. Y después siguió en otros grupos y siguió la dinámica igual, trabajo actualmente. Nunca más dirigí murga uruguaya, nunca más estuve en una murga uruguaya. Pero creo que, pensándolo ahora, a mí lo que me apasionaba era la mascarada. No sé si la murga uruguaya. Pero o sea, me apasionaba, por supuesto, escuchar cantar, irme al carnaval. El canto, el canto es precioso, pero yo creo que era esa secta que era la mascarada. En aquellos años, por lo menos, éramos muy sectarias y éramos muy... Mi paso por la murga, desde la dirección escénica, que eso es el lugar que me tocó, ¿no? Pero mi paso por la murga significó la posibilidad del encuentro, la posibilidad de pensarme en lo colectivo y de pensarnos colectivamente, que eso me parece que es un montón. Desde la dirección escénica particularmente, para mí significó el ejercicio de eso, de escuchar, de entrenar la escucha, en cómo, en descubrir en qué lugar una grupalidad tan numerosa se encontraba para poder compartir escénicamente algo desde un mismo lugar. Descubrir también o escuchar cuál es la particularidad subjetiva de cada quien adentro de esa grupalidad, qué quiere decir cada quien y cuál es la manera de decir de cada quien. Creo que eso fue una investigación que hicimos más también hacia el segundo espectáculo, pero creo que es ese espacio de darle pregunta a la escucha de eso, significó un aprendizaje también para siempre para mí, o al menos es algo que pongo en juego siempre en todos mis procesos creativos, o que seguí poniendo en juego en todos mis procesos creativos. Y creo que por eso, tanto en la murga como después, siempre que transito un proceso de creación desde ese lugar, de creación del texto, desde lo escénico, desde cero, desde un supuesto cero, creo que eso me significó siempre procesos creativos incalculables en el tiempo, ¿no? De empezar a crear y no saber cuándo se va a terminar o cuándo va a estar realmente un espectáculo, porque es meterse en esos lugares, es meterse en un tiempo que no se rige por las leyes de lo que tiene que estar listo en un momento para cumplir con ciertas expectativas, sino lanzarse a esos procesos de investigación y de escucha profunda de
de qué es eso que queremos hacer, de preguntarnos qué es eso que queremos hacer y dejar que el espectáculo también y que la obra nos lo vaya develando. Pero creo que eso fue algo que transitamos muchísimo en la murga, ¿no? Procesos largos de escucha, de reestructuración, de preguntas y de ir todo el tiempo acomodando las cosas hasta que en un momento había algo para compartir para afuera también. Bueno, y significó para siempre, quedó en el corazón y siempre estará presente el espíritu del amor por la risa, que es algo desde lo que también me parece muy constituyente en mí, crear desde ese lugar, pero que se tejió mucho en la murga, todo se tejió desde ese lugar, desde el compartir, desde la risa y desde el juego. La murga